reunidos en el hogar de nuestros hermanos Ventura. Gloria a para Dios. poder, hermanos, tributarle alabanzas al Señor, ya que Él se la merece. De mi parte es una dicha, un privilegio de Dios parte le del bendiga. Señor, en esta noche el poder saludarles. Nuestros hermanos me conceden el privilegio de poder leer la santa palabra del Señor. Y como en más de alguna ocasión lo he dicho, el simple hecho de leer las Sagradas Escrituras es una gran bendición. Bendito Dios. Siento, hermano, que en medio de estas circunstancias, en medio de todo lo que está sucediendo, yo siento que en la congregación y en la compañía de los hermanos me siento más saludable. Bendito Dios. Siento, hermano, que en estas reuniones donde yo me voy más con salud. Sí, amén. Que aquí está la presencia del Señor. Aquí nosotros podemos alegrarnos y podemos estar, hermano, en un momento confortable con personas que nosotros apreciamos. Bendito Dios. Sentimos alegre el simple hecho de poderlos ver. Y eso es como una medicina a mi vida. Aleluya. Serio para mi hueso, porque aquí está la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Quiero invitarles, hermanos, a que busquemos nuestra Biblia y nuestras Biblias. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Bendito Dios. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. En su capítulo 2, versículo 5 en adelante. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Aleluya. Capítulo 2, versículo 5. Gloria al Señor. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios. La letra dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Según lo que la palabra del Señor narra o describe entre sus páginas, desde Abraham, Moisés hasta Malaquías, todos estos hombres profetizaron la venida de un Redentor al mundo. Amén. Estos hombres recibieron de parte de Dios una palabra y ellos la expresaron a la congregación, especialmente de Israel, que vendría un tan ansiado Salvador y Libertador para ellos. Israel creía que este Libertador los iba a librar del yugo de sus enemigos. Él creía que los iba a librar de aquellos hombres que los habían esclavizado. Es verdad. Pero a la verdad hasta Malaquías llegó la profetización del Señor Jesucristo. Profetizó Isaías, Ezequiel, Daniel y todos ellos que hablaron de él. Bendito Dios. Pero por Aleluya. un tiempo pareció que aquella profecía de la cual se había hablado se había perdido. Es verdad, hermano. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hubo, a la verdad, un silencio entre Dios y los hombres. Sí. 400 años no hubo palabra de Dios en la tierra. Aleluya, es verdad. Los hombres estaban desesperados, se preguntaban qué pasaba. Los que tenían conocimiento de la ley o de la palabra del Señor seguían esperando. Sí, es cierto. Seguían ansiando que apareciera aquel Salvador que ellos querían. Amén. Pero el mundo empezó a cambiar desde que un hombre apareció predicando en la ribera de un río. Aleluya. Este hombre venía anunciando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito Este Dios. hombre venía aparejando el camino. Aleluya. Venía abriendo la brecha.
para que viniera el libertador de esta tierra. Bendito Dios. Aquel tan ansiado Salvador que los profetas profetizaron. Aleluya. Anunciaba la luz, amén. Jesús. También ya se había humanado. Y el Verbo se hizo carne, amén. Y habitó entre nosotros. Y desde que Juan lo vio, vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Y a la verdad Juan predicó y habló tocante al Mesías. Verdad, amén. Verdad que sí. Preparó el camino para él. El mundo empezaba a ver destellos de esperanza. Amén, es verdad. La humanidad empezó a darse cuenta de que algo grande iba a suceder. Aleluya. Y aunque a la verdad los judíos se sintieron estos hombres desconsolados. Sí. Se sintieron desanimados porque el libertador que ellos esperaban o que tenían no era el que ellos esperaban. Es verdad. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el yugo o por el imperio romano. Y ellos que esperaban que su libertador los librara del yugo de este opresor. Es verdad, hermano, amén. Pero no fue de esa manera. Los israelitas le dieron la bienvenida a Jerusalén cuando él entra triunfantemente. Sí, aleluya. Y ellos pensaron que ahí venía su libertador que lo libertaría en realidad del yugo de su opresor. Pero no fue así. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, dándose cuenta de ello, escribe a los filipenses. Tiempo antes, después de que el Señor Jesús había sido ascendido a la gloria, él escribe a los hermanos con el fin y el hecho de que ellos tomen a consideración el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Que Él no tuvo necesidad o no tenía la necesidad de que un día un pueblo lo aclamara rey, pero que al siguiente día lo estuvieran pidiendo para ser crucificado. Es verdad, hermano, amén. El Señor Jesús estaba delante del Padre y a la verdad Él ha sido preexistente desde el principio de la creación. Sí, amén. Él ya existía. Es cierto. Él estaba delante de la gloria del Padre. Es verdad. Por tanto, Él era Dios y Él sigue siendo Dios. Claro que sí, aleluya. Pero Él no estimó el ser igual a Dios Amén, como aleluya. cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Él dejó su deidad. Él dejó su gloria. Dejó su trono. Él dejó su poderío para venir y encarnarse en la tierra, donde solamente sufrió padecimientos, donde solamente la gente lo despreció totalmente. Pero él, el único deseo que tenía era servir a la palabra de su Padre. Bendito Dios, es verdad. Aunque a la verdad, en la iglesia del Señor o en el camino del Evangelio, más de algunos de nosotros llegaremos o llegarán o tienen ya cierto nombre o cierta posición en la obra de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que todo esto a comparación de Cristo no vale nada. Es verdad. Y aunque lo ha ganado con su sudor y con su trabajo, debe también de usted de aprender a despojarse de ello. Si todo esto tendrá y traerá gloria para Cristo, tendremos que aprender a dejar aquello que nos ha sido confortable. Es verdad. Y Pablo decía, y es que si alguno tiene de qué enorgullecerse, Sí, amén. yo tengo mucho más todavía. Así decía, Soy aleluya. del linaje de Israel. Gloria a De Dios. la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo que es en la ley, irreprensible. Pero a la verdad todo esto lo he venido a estimar como nada, por la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y a la verdad, si este hombre de Dios tuvo la capacidad para reconocer que todo lo que había logrado en este mundo no era nada,
también nosotros tenemos que aprender no solamente del Señor Jesús, sino también de Pablo. Bendito Dios. Porque él se humilló también. Sí. Y a la verdad lo que en este mundo podamos granjear no importa. No importa, hermano. No es nada lo que aquí se pueda ganar si no lo dedicamos para la presencia o para la gloria del Señor. Es que el Dios sublime, el Hijo del único Dios existente, Amén. decidió pagar el precio y dejar aquello que le era de gloria por servirnos a nosotros. Amén. El apóstol San Pablo en el encabezado del capítulo dice: por lo tanto, si hay algún afecto fraternal, Sí, amén. si alguna comunión en el Espíritu, Una entraña de si alguna entraña de misericordia, en esto pensar. Aleluya. Completad mi gozo. En el Evangelio se aprende a que la gloria de ser cristiano es la oportunidad del servir antes de ser servido. Aleluya. Y Es Pablo verdad. emplea el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que los hermanos en Filipo se dieran cuenta de ello. Y cabe aclarar que los hermanos de Filipo en ese sentido no tenían ningún problema. La palabra del Señor dice que cuando Pablo escribe esta carta era porque Epafrodito había llegado de donde los filipenses, de los hermanos de Filipo a Pablo, y los hermanos habían mandado una ayuda monetaria para él. Y a la verdad Pablo dice: en cuanto yo me dediqué a la evangelización, ninguna de las otras iglesias estuvo conmigo en el hecho de dar antes que recibir, sino solamente ustedes. Y no es que busque dádiva de ustedes, oh filipenses, sino que busco que vuestro fruto abunde aún más. Aleluya. En la iglesia del Señor o en la obra tenemos que aprender no solamente a dar porque alguien nos pide, sino que tenemos que aprender a crear frutos. Los frutos son aquellas cosas que usted siembra sin qué ni para qué, Es verdad, hermano. sin esperar nada a cambio. Así es, amén. ¿El Señor Jesucristo cree que pudo haber esperado algo a cambio de nosotros? No, hermano. Y es que la misma Biblia lo dice. ¿Y en qué muestra Dios su amor? En que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a aquellos pecadores. Si usted se da cuenta, Él sabía que nosotros ya éramos pecadores. Es verdad, amén. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Y qué es el hombre para poderle ofrecer algo a su creador? Nada, hermano. Nada. Por lo tanto, Él no le importó y se despojó y sirvió y se humilló hasta lo último. Y su muerte fue la muerte más tolerable más intolerable, para su pueblo judío. Ahora, hermano, muchas veces delante de más de algún hermano o delante de cualquier otra persona no vamos a ser diáconos. Es verdad. La ley dice: maldito todo aquel que muere en un madero. El Señor Jesucristo murió en un madero. Él fue crucificado por nuestros pecados. Todo aquel pueblo que lo aclamó rey vino y pidió su muerte. A veces tendremos la aceptación de más de algunas personas por cierto tiempo, porque usted hará lo que ellos consideran que está bien. Pero cabe mencionar que lo que importa es agradar a aquel que nos tomó por su lado. Aleluya. Lo importante es aprender de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y es que aprender a humillarse a uno mismo no es fácil. Porque todos nosotros como seres humanos, lo primero que nosotros queremos obtener de la vida o de la persona es aceptación. Lo que nosotros queremos obtener es felicitaciones, dádivas de las demás personas por hacer las cosas bien. Pero es que en el Evangelio tendremos que aprender todo lo contrario. varón. Tendremos que aprender a sufrir desprecios, Amén. a sufrir malas miradas, malas críticas por no hacer lo que otros consideran bueno. Pero usted tiene que aprender a servirle a aquel que lo tomó por soldado. Sí.
No importa lo que los demás piensen. Usted simplemente hágase reo o hágase siervo de Cristo. Bendito Dios. Si nosotros fuimos esclavos del mal y esclavos del pecado, ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, somos esclavos del bien y hemos sido llamados para hacer el bien. Y si aquí sufrimos y padecemos en esta tierra, Amén. no se comparará con la gloria venidera. He sabido de hermanos que se han quedado sin nada en sus casas cuando otros hermanos han llegado a visitarlos. Y ellos se han quitado el bocado de su boca, por así decirlo, para atender a los hermanos. Amén. Y yo creo y estoy seguro que eso al Señor le agrada. Aleluya. Un pasaje bíblico de una mujer que en tiempos de Eliseo él vio al profeta que llegaba a la ciudad donde ella vivía. Y el profeta no tenía dónde quedarse. Esta mujer habla y le dice a su esposo, hagamos un cuarto de paredes. Pongamos que tener una cama, una mesa y una silla. Para que cuando el profeta venga, tenga donde quedarse. Es que debemos de aprender de la gloria del servir. Bendito Dios, aleluya. La palabra del Señor dice que esta mujer hizo como su corazón lo dispuso. Y a la postre Dios la bendijo con un hijo. Sí, es verdad, hermano. La humillación, el dolor, la crucifixión de Cristo terminó redundando ¿en qué? En que no existe otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, en que podamos ser salvos. Y en él se doblará Toda rodilla, gloria a Dios. Su humillación vino a ser una gran exaltación. Dios lo exaltó en gran manera. Ahora lo podemos ver sentado a la diestra de la majestad de la altura. Bendito Dios. Cubierto de gloria y de magnificencia. Un Dios grande y un Dios sublime. Pero se ganó su lugar. Él se ganó la gloria y la honra de todo el mundo. Porque decidió hacerse escarnio primero. Es verdad, hermano. Todo lo que usted haga en la obra del Señor no se quedará sin su recompensa. Nunca. Nunca. Jamás podrá. Si un vaso de agua, o si un plato de comida, o si simplemente el preguntarle cómo se siente, no quedará sin su recompensa. Así es, Así hermano. que, Amén. hermano, hay una gran bendición en el aprender a servir antes de recibir. Gloria a Dios. La prueba de ello es Cristo Jesús. En esta noche me he gozado en saludarle. Dios le bendiga.